Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar de tendencias de BTL post-COVID-19. Gracias a todos por su tiempo. Quiero presentarles a Leandro Ferreira, que es director general de Marco Consultores. Él actualmente, cuenta con 15 años de experiencia en marketing, ha liderado proyectos en Argentina, Chile, Brasil, Perú, México, Colombia y Centroamérica, y también tiene un expertise relacionado en industrias de mobile, consumo electrónico, finanzas y farma. También quiero presentar en nuestra mesa tendremos a Mauro Torres, CPO de 14 días. Es un estratega creativo por excelencia con más de 15 años de trayectoria. A lo largo de su carrera se ha desarrollado en puestos ejecutivos y directivos en el área del diseño, comunicación, creatividad e innovación digital, mismas en las que se posiciona como referente en el ámbito formativo de México al colaborar con instituciones como Centro, el Invader Institute, entre otras. Actualmente en 14 días lidera las áreas dedicadas a la investigación estratégica, creatividad, performance y consultoría de negocio. Su prioridad es situar a las marcas en posiciones de poder a través de productos innovadores, capaces de capitalizar sus fortalezas con ideas memorables y emocionales. Pues, muchas gracias por acompañarnos, Leandro y Mauro. Bienvenidos a este webinar. Quisiera pues, empezar un poco con algunos datos importantes del contexto para poder arrancar con esta mesa y que me cuenten un poco más con base en su experiencia sobre los siguientes temas. Actualmente, un 85% de líderes ejecutivos consideran que los eventos presenciales son críticos para el éxito de sus empresas. Estos datos son importantes en el contexto en el que estamos actual, en un contexto en el que el consumidor ha tenido muchísimos cambios, tanto de su estilo de vida como de su forma de consumo. Ante pues, todo este panorama en el cual el COVID nos ha llevado pues, a tener diferentes hábitos, exigir de cierta forma diferentes experiencias, ¿cuáles consideran ustedes que son las transformaciones más significativas que tendrá la industria de BTL durante el 2020 y que posiblemente estas también se mantengan para el 2021? No sé si quieres empezar, Leandro. Sí, claro, muchas gracias Liz. Buenos días a todos, gracias por sumarse a este webinar. Sí, una de las primeras reflexiones que estaba haciendo cuando te escuchaba, me cuesta decir post-COVID, ¿no? Creo que esto no termina, ¿no? Me cuesta decir una etapa post, me siento en el medio de la etapa, no tenemos horizonte claro, ¿no? Creo que sí ha generado un cambio y ha impulsado a las organizaciones a tomar ciertas decisiones, ¿no? Por allá por marzo, abril, recuerdo una sensación de parálisis de las marcas, de las agencias, de entender los desafíos, de cómo transformarnos, ¿no? Puedo hablar de post porque después de estos meses que han pasado, creo que muchas de las agencias, compañías y marcas nos hemos reinventado y nos hemos adaptado para continuar trabajando, continuar llegando a los consumidores, a los canales de distribución, con esta nueva realidad, ¿no? Sobre la pregunta de las tendencias, algo que si bien en la compañía veníamos con algunos caminos iniciados a recorrer, por un lado, este efecto generó una aceleración de nuevas formas de trabajar, de nuevos formatos. Nos permitió generar una mayor adopción de un nuevo modelo de servicios. Tenemos un concepto en Marco Marketing que le llamamos nativamente Phygital, ¿sí? Phygital lo interpretamos como esta convergencia entre el mundo físico y el mundo digital. Naturalmente, antes de la pandemia, con nuestros clientes, con las marcas en el mercado, trabajábamos a veces con el área de punto de venta, con el área físico, y por otro lado, con el área digital, con el área de e-commerce, ¿sí? Como si fueran dos estrategias separadas. Creo que esto, y se ven todos los memes, ¿no? Que dicen que el mejor CTO, el mayor líder de la transformación digital, fue el COVID, ¿no? Esto impulsó al mercado, y obligó al mercado a poder juntar estos mundos, a poder ver al consumidor, que va pasando por diferentes momentos,
en diferentes espacios y genera una estrategia como mucho más integral, ¿sí? No tan disociada en este aspecto. Entonces, algo que construimos en la compañía, que ya era parte de nuestra estrategia, es esto de ser nativamente digital. ¿Qué quiere decir? Que cualquier servicio que prestamos en la empresa se puede dar tanto en el espacio físico como en el mundo digital. Nosotros, por ejemplo, uno de nuestros negocios centrales es la promotoría, el mercaderismo, la ejecución en punto de venta. Y una de las cosas que ya teníamos desarrollada, que nos permitió que sea mucho más adoptada y mucho más rápidamente adoptada en el mercado, es una herramienta que nos permite conectar con el consumidor a través de un chat, no sé, poniendo un banner en un sitio web, mostrando que hay un asesor especializado para dar soporte frente a una marca o producto, o ya sea con material físico POP como códigos QR en las tiendas, donde el consumidor escanea ese código y en vez de hablar con un promotor que está físicamente parado en la tienda, habla con un promotor que está en la casa o en una oficina, desde una computadora o del celular, atendiendo a ese consumidor y guiándolo por su proceso de exploración de compra y de toma de decisión, hasta dándole promociones, dirigiéndolo a un sitio web para que termine haciendo la compra o dándole soporte aunque la persona esté en el mismo punto de venta. Entonces, una de estas tendencias creo que va a permanecer es esto de ser nativamente digital, que cualquier servicio que produzcamos, que ideemos, pueda tener dos patas, una en el mundo físico y otra en el mundo digital. Creo que es una de las tendencias más fuertes que le he encontrado mucho valor este año y he encontrado mucha satisfacción en el mercado adoptando este tipo de soluciones, ¿sí? Porque permite pivotear, ¿sí? Permite tener una pata en un mundo y una pata en el otro y a veces generar acciones o estrategias que desde el mundo físico impulso el cierre de venta en el mundo digital o desde el mundo digital atraigo consumidores a la tienda. También hemos hecho muchas campañas de comunicación integrados con algunas herramientas en redes sociales donde buscamos generar food traffic, o sea, llevar consumidores a la tienda, ¿sí? Entonces, hay una convivencia bidireccional entre ambos mundos que permiten estar donde el consumidor esté, ya sea en su smartphone, en su laptop, en su iPad o en la tienda. Entonces, lo importante creo que es para nosotros y para las marcas estar disponible donde el consumidor esté para darle soporte en su proceso de compra. Creo que esto es clave, esto lo resumiría de esta forma, el ser nativamente digital es la tendencia más importante y que he visto con mayor adopción por parte de nuestro mercado. Perfecto. Mauro, tú sobre las tendencias, ¿qué opinas? Sí, mira, bueno, primero, igual que Leandro, hago una reflexión cuando te oí hablar. Me parecía interesante justo que hablabas de presencial. Y a mí que me encanta la semántica, siempre digo, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tener que ser presenciales, ¿no? O sea, ¿qué significa hoy estar presente? Entonces, justo ahorita, y sumándolo con lo que nos decía Leandro acerca de el hecho de que hoy tenemos que ser digital, como él lo manejaba, y este híbrido que hay entre lo físico y lo digital. Entonces, creo que un primer punto, y sobre ese creo que es importante mencionarlo antes de hablar un poquito de las tendencias, es que creo que toda esta situación, esta coyuntura de COVID nos ha obligado a voltear a ver cuál es el propósito de lo que hacemos todos los días, ¿no? ¿Para qué queremos una activación en punto de venta? ¿Para qué queremos una promoción? O sea, ¿cuál es el objetivo final de todo eso, no? Y justo yo lo linkeaba muy bien con la parte que hablabas de presencial, porque al final lo que necesitamos es que las marcas con las que trabajamos todos los días se mantengan presentes. El mayor riesgo que tenían todas estas marcas cuando fue este lockdown y cuando todo el mundo se encerró en su casa era, ¿qué va a pasar con todas las marcas que ya dejaron de tener visibilidad a través de cada una de esas acciones que solíamos hacer todo el tiempo? O sea, más allá de, pues si es punto de venta o si es street marketing o cualquier activación que tengamos de las diferentes disciplinas que engloban el BTL, la pregunta era, ¿cuál es el problema de eso? O sea, ¿cuál es el problema que no estén?
más allá de defender nuestros empleos o de estar pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ya no tengo clientes. Es, ¿cuál es el problema que hay para nuestros anunciantes, para las marcas? El hecho de que todas estas actividades se hayan dejado de estar. Y es el punto, es justo eso, que dejamos de estar presentes. Que nuestras marcas dejan de tener esta disponibilidad mental, que es lo que deberíamos estar construyendo vez tras vez, tras vez, tras vez, con cada una de las acciones que nosotros hacemos. Lo que necesitamos es que la gente siga sabiendo que estamos ahí, que siga sabiendo que nuestras marcas están disponibles. Y entonces, pensando en eso, ya con eso en mente y con esa coyuntura, para nosotros ha sido bien interesante la exploración que hemos tenido, porque si bien está en la parte de las herramientas, que me parece que es muy importante, como lo mencionaba Leandro, y tener muy claro esta adopción acelerada, o sea, definitivamente me parece que, como bien lo dijo Leandro, esta coyuntura nos ha obligado a adoptar cosas que incluso la gente que solía ser la más rezagada al respecto, como para comprar el súper en línea, por ejemplo, este año se dio la oportunidad de aprender un montón de cosas. Tuvimos un montón de gente de la tercera edad aprendiendo a usar el celular, WhatsApp, etcétera, que por mucho tiempo dijeron, no, pero cuando ya me quedo encerrado en casa, entonces me veo obligado a sumarme a esa tendencia también. O sea, pese a que hoy hablamos de que WhatsApp pues no pareciera una tendencia hot, pero lo que fue muy interesante es cómo resurgieron todas estas cosas que nosotros ya tenemos bastante normalizadas, pero para que un segmento de la población eran totalmente ajenas, empiezan a tomarlo por ahí. Lo cual me lleva a hablar sobre, para mí, la tendencia más importante tiene que ver con esas necesidades humanas que empiezan a ser muy relevantes, y particularmente la salud como tema principal me parece que es la principal tendencia. O sea, hoy todo esto tiene que ver con que yo tuve que redistribuir mis prioridades y poner mi salud o mi seguridad sobre Arriba. cualquiera de las otras cosas. Entonces, sobre incluso que tenga yo una oferta. Y entonces la pregunta es, hoy mi estrategia de 2x1, ¿cómo se contrapone la necesidad de la gente de decir, pues sí, pero para disfrutar 2x1 tengo que salir de casa y no quiero hacerlo? Entonces, la salud como tema principal y como eje principal de todos los componentes que necesitamos hacer, me parece que es una de las tendencias mucho más relevantes. Porque hoy lo que la gente está buscando es sentirse segura. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a usar todas nuestras herramientas para construir esa seguridad que hoy las personas están necesitando? ¿No? Porque alguien sí decide subirse al transporte público y alguien decide no hacerlo, o porque alguien sí decide ir al súper y alguien decide hacerlo desde casa, porque alguien sí participa de una reunión, si son 3 personas, pero si son 6 dice, no, creo que ya es demasiada gente. Son un montón de cuestionamientos que hoy todas las personas están empezando a hacer. Y pues, ¿qué nos implica hoy? O sea, que antes yo no me implicaba, recibía una muestra en el supermercado y yo no decía, esta mujer se habrá lavado las manos, se habrá sanitizado, solo decía, me están dando una muestra de queso, ¿no? Pues sí quiero probar, o no, no quiero probar, no me gusta el queso. Y hoy lo primero que piensas es, wow, ¿debería tomar esta muestra? No, o sea, ¿qué tengo que hacer con todo mi súper cuando entro, cuando salgo? ¿Cómo participo de ahí? O sea, hoy nos preguntamos incluso, ¿qué tanto tocamos? ¿No? Antes te decían, ven, juega, gira la ruleta, ¿no? Y hoy dices, ¿cuánta gente debió haber tocado esta ruleta antes que yo? Era una pregunta que antes no nos hacíamos. Entonces me parece que en términos de tendencias o digamos como de motivadores universales que están transformando todo lo que hacemos todos los días, la salud como tema principal me parece que es un eje sumamente importante, que creo que puede especificarse muy bien con lo que mencionaba Leandro, que por un lado está la parte como de herramientas poderosas como hoy es ser digital y tener esta adaptabilidad que nos propone y que me parece que es sumamente relevante, que es necesaria. O sea, hoy nadie se puede dar el lujo de decir, bueno, no, nosotros no. Por otro lado, entender cuál es la motivación detrás de eso. Y me parece que la salud de cada uno de los consumidores con los que tenemos contacto, sin duda, va a ser muy, muy, muy relevante. Perfecto. Ahorita que mencionabas tú todo este tema de la salud y que también mencionaba Leandro todo de estar tanto en los dos canales, ¿no? Digital como físico, ¿cómo bajamos la experiencia a estos consumidores? Digo, sabemos que BTL algo que hace también es las estrategias de BTL, tener también una experiencia totalmente diferente que a lo mejor los medios ATL no lo tienen. Entonces, ¿cómo hacemos para para ligar tanto el estar en lo físico como en lo digital y llegar y poder tener una experiencia que sea enriquecedora para los consumidores ante esta nueva normalidad?
Bien, yo retomo este punto de Mauro, que es clave, que hoy creo que si redefinimos la pirámide de necesidades, ¿no? En vez de las de Maslow, digo, para ejecutar en punto de venta o ejecutar el físico en un evento, creo que la higiene y la seguridad está como en la base, ¿no? No podemos pensar ninguna campaña, ninguna experiencia sin protocolo. Y no solamente pensando en los consumidores, sino también en nuestros colaboradores, porque en nuestra métier, en nuestro negocio, nuestra gente tiene que ir a la tienda, tiene que ir al canal de distribución, usa el transporte público, se moviliza, va de una tienda a la otra. Entonces, hay una responsabilidad muy importante en el cuidado de nuestro personal, también para que ellos puedan cuidar a los consumidores, ¿no? O a los canales que estén atendiendo, porque si no partimos de cuidar a nuestros empleados, no vamos a poder cuidar al ecosistema. Entonces, creo que la base son los protocolos de higiene y de seguridad. Nosotros en la compañía hemos lanzado un pasaporte que los chicos, toda la gente que va a punto de venta, productores, promotores, mercaderistas, cada día, todos los días, entran a una aplicación, contestan un breve formulario sobre sus síntomas, sobre su situación, y luego de acuerdo a las respuestas que dan, reciben como un pasaporte que les permite trabajar ese día. En caso que algún síntoma, alguna cuestión salga del resultado esperado en términos de seguridad, llega una alerta a recursos humanos a nivel corporativo en la empresa y se toma una acción y esa persona se la retira del trabajo en ese momento hasta que se determine si es un posible infectado por COVID o no. Entonces, tenemos un protocolo para cuidar a los empleados y a los consumidores. Y por supuesto todos los materiales, ¿no? Ya el uniforme y los materiales promocionales no son los típicos. También tenés el alcohol en gel, tenés los cubrebocas, las máscaras y las políticas de uso, ¿no? Porque el riesgo no comienza en el lugar donde se hace el evento o en el punto de venta, sino el trayecto desde el domicilio de la persona al espacio de trabajo. Entonces, para ahí, en esa primera fase ya hay un protocolo de la seguridad en el camino hacia el centro de labores. Luego, de acuerdo al tipo de actividad que realiza, también hay ciertos protocolos. Nosotros hicimos particularmente activaciones en farmacias con algunos de nuestros clientes y teníamos un protocolo de sanitización bastante extremo. Tuvimos que contratar consultoría para entender cómo hacer ese protocolo para cuidar a la gente, porque si estás invitando al consumidor a participar de una experiencia donde se va a acercar a una persona, digo, recordando la distancia, pero le vas a dar a conocer un producto o a dar una interacción, el protocolo es todavía mucho más riguroso para las activaciones. Entonces, hemos ejecutado campañas donde buscamos soporte externo para implementar un protocolo que mantenga la seguridad con materiales adicionales. También es muy importante el concientizar la vida útil de estos materiales, ¿sí? Un cubreboca descartable tiene una funcionalidad, cierta cantidad de horas, también la aplicación del gel, cierta cantidad de tiempo. Entonces, hay que concientizar sobre el uso de las herramientas, no solamente el hecho de proveerlas hace que termine el trabajo en este aspecto de seguridad, ¿no? Es muy importante educar, brindar información, concientizar. Y algo también que nos pareció muy importante fue, bueno, viene Buen Fin, va a haber más actividad, el Buen Fin más largo de la historia, más actividad en tiendas. Generemos una campaña de prevención, digo, y ya esto a nivel hasta responsabilidad social, va a haber más tráfico de gente en las tiendas, va a haber más equipo en campo. Hagamos una campaña de prevención específica para estos días, porque también pareciera que la gente se va acostumbrando, todos nos vamos acostumbrando, ¿no? Ok, no me pasó nada, sigo yendo a trabajar, entonces cada vez percibo el riesgo como menor. Entonces es muy importante reforzar la comunicación de que la amenaza del riesgo no se ha diluido, ¿sí? Que tenemos todavía riesgo de contagio, todavía no tenemos una vacuna funcionando. Entonces, la comunicación, la educación y la concientización para nuestros colaboradores es clave, ¿sí? Es muy importante hacerles llegar a ellos todo este contenido, todo este material para que se puedan cuidar y cuidar a otros. Así que a nivel de experiencia, creo que en la base de la pirámide colocaría estos protocolos de inicio, ¿no? Como que ninguna campaña hoy y en el futuro puede empezar
si no tenemos esta base revisada o no tenemos esta base planeada, ¿sí? No hay forma de pensar un proyecto presencial, físico, de esta manera. Otra cosa que me gustaría sumar, interesante tal vez, no tanto porque estamos hablando mucho del B2C, pero en el B2B hay una situación también bastante especial, que la he conversado con algunos clientes que me pareció muy relevante, es esto del consumidor extendido, porque si yo tengo a mi cliente B2B sentado en la casa, hoy convive con la familia, y si le voy a enviar una experiencia o le voy a invitar a un evento, tal vez tengo en algunos casos un cliente extendido, porque esa persona, bueno, si se va a movilizar, bueno, ¿y qué hace con la familia, no? O si voy a mandar una actividad en su casa, tal vez incluir a ese cliente extendido, a ese ecosistema que lo está acompañando, obviamente no con un mensaje de negocio, un mensaje de marca, pero tal vez con algo más lúdico, relacionado al entretenimiento, porque el ecosistema de la persona ya no es su oficina, tal vez es su casa. Entonces empieza a cambiar a quién dirijo el mensaje, a quién le hago llegar material y a quién hago parte de ese ecosistema extendido. Si bien tengo un tomador de decisión, un shopper o un consumidor específico, tal vez puedo expandir esa experiencia a otros miembros de ese ecosistema. Eso también me pareció como un cambio, una nueva tendencia, ¿no? Donde tengo una visión mucho más expandida de quién es mi cliente, en qué entorno está jugando actualmente mi cliente o mi shopper y cómo hago la experiencia para ese entorno expandido. Eso me pareció como muy interesante como tendencia. Eh, y luego creo que hay un trabajo muy importante de adaptación. Y regreso con el concepto de digital. La inscripción a un evento, el registro, empezamos a usar todo tipo de materiales que eviten el contacto, ¿no? Si hoy todos tienen un smartphone y puedo tomar una foto y puedo cargar un formulario online y puedo entrar un código QR, entonces muchas de las partes de la interacción las convertimos en digitales, solo dejando en la parte física lo clave, lo central, donde comunico un mensaje face to face, donde hago vivir una experiencia que no pueda materializar en el mundo digital, porque si bien en el mundo digital hay un montón de opciones, sabemos que hay un montón de ventajas respecto de dónde comprar, dónde recibir, la variedad de SKUs, pero no hay juego, no hay experiencia, no hay ese contacto donde puedo entender cómo funciona el producto, no puedo recibir un mensaje tan directo de la marca, personalizado hacia mí, es más difícil la customización, y a veces el mensaje es unidireccional, no hay tanta interacción en dos vías. Entonces, el concepto es este, ¿no? Adaptar la experiencia con herramientas digitales para reducir el contacto y potenciar el valor que en el mundo digital no tenemos forma de hacer. El contacto humano sigue siendo diferencial, que aún las máquinas no han superado. Entonces, lo que es valioso en el contacto humano, potenciarlo. Y lo que no genera valor en el contacto humano, llevarlo digital para evitar riesgos. Esa sería como mi fórmula del futuro de esta intervención física o presencial. Perfecto. Gracias, Leandro. Mauro, ¿algo que quieras agregar en este punto? Sí, me pareció interesante. Primero, con respecto a la pregunta que hacías sobre, o sea, otra vez, para nosotros en 14 días mucho ha sido volver a las bases y volver a preguntarnos para qué hacemos esto, para qué queremos esto, por qué existe tal o por qué existe B. Y, por ejemplo, una de las ventajas muy poderosas de hoy, por ejemplo, en un mundo turbo digital, y lo mencionaba ahorita Leandro al final, porque sigue existiendo algo como el BTL, o sea, cuando hoy bueno, ya está compra en línea, etcétera, y hay muchas ventajas de esas, pero la verdad es que algo que nosotros hemos encontrado es que entre todos los medios BTL, para el incentivo a la compra que puedes generar a través de teniendo este contacto directo con el consumidor, pues no te lo ofrecen ninguno de los otros medios en ese poder, porque por un lado tienes construcción de disponibilidad mental con una disponibilidad física que está ahí a un lado, ¿no? Y entonces tienes este juego constante. Entonces, justo qué es lo que sucede. Para nosotros la pregunta es, ¿cómo podemos mantener esa parte? ¿Cómo podemos mantener la parte del incentivo a la compra así de poderoso? Y para nosotros, bueno, justo como lo decía Leandro, bueno, fue una exploración bastante amplia. Por ahí, digo, si entran ahí en nuestro equipo de inteligencia, la verdad es que generó un par de documentos ahí, desde
nuestro pronóstico para la era post-COVID, todos los papers con los que estuvimos siguiendo todo el asunto, y luego eventualmente generamos, por ejemplo, un manual para webinars, para las marcas y cosas por el estilo. Pero me gustaría como centrarme en una cosa en particular, y es justo cuando generamos los protocolos, por ejemplo, de seguridad. Algo que era interesante es que, por ejemplo, era una parte que no estaba presupuestada en los proyectos, ¿no? Hoy tenías que sumarle a tu proyecto el hecho de justo todo esto que nos contaba Leandro de tengo que traer a este experto y tengo que tener el gel antibacterial y esta persona ya no va a funcionar. Entonces, todo eso, cómo afectaba el presupuesto y cómo iba construyendo, pues, las implicaciones que podía tener a la experiencia que tú habías planeado, ¿no? Pero para nosotros la parte que es más importante es justo la emocionalidad que puedes asociar a una marca. Entonces, justo era la parte importante, o sea, otra vez, no es lo mismo en una era pre-COVID donde llegaba alguien y me tocaba el hombro y me decía, oye, ¿quieres probar eso? A hoy que llega alguien y me toca el hombro. Entonces era como esta cosa a la hora de construir los presupuestos, incluso los speech de venta con la gente que puede estar en punto de venta, era muy importante como establecer esta sensación de seguridad y de tranquilidad, porque esa era la clase de sensaciones que hoy necesitamos que nuestras marcas construyan, ¿no? Y en medio de todo esto, los protocolos, pues era preguntarnos, oye, vamos a usar un cubrebocas, vamos a hacer una careta donde yo puedo ver la sonrisa de la edecán o puedo ver la sonrisa de la demostradora que me va a mostrar. O sea, parecen detalles sin importancia, pero que son hoy lo que construye una buena o una mala experiencia o una experiencia terrorífica donde un extraño vino y por alguna razón me tocó el hombro, ¿no? Entonces, esa es la clase de cosas sobre las cuales nosotros, entendiendo ansiedad básica, queremos generar este incentivo a la compra, pero lo queremos hacer a través de sentir comodidad, que la gente pueda sentirse cómodo, incluso en una época muy incierta, en una época muy incómoda, en una época que es insegura, de cierta manera. Entonces, para nosotros esas fueron las particularidades sobre las cuales estuvimos trabajando y construyendo los protocolos, pero también justo por las acciones creativas que empezamos a desarrollar. Y luego, por otra parte, sumando un poquito lo que decía hablando de la parte digital y justo también entender los entornos, porque al final, por ejemplo, el supermercado es un entorno diseñado para comprar. La casa no. Cuando yo me voy y me meto a la casa y entonces sí digo, sí, vamos a hacer esta experiencia digital para que la gente la viva y demás, justo, pero a ver, las casas no están diseñadas para tener toda la atención. Cuando yo estoy en el súper, está todo diseñado para que la marca tenga ese protagonismo, ¿no? De cierta manera. Obviamente hay un montón de marcas ahí y los espacios de protagonismo incluso están diseñados específicamente y pues los planogramas y demás, todo lo que ya conocemos, pero la casa no es así. Y en la casa hay, justo, está mi familia, está mi perro, está el vecino, es un entorno no diseñado para una experiencia de marketing. Y para nosotros ese era el reto más importante, sobre todo cuando empezamos a hacer estos eventos digitales y estos eventos híbridos. Era, hoy nos vamos a meter a un espacio y entonces es una cosa interesante, emocionalmente es una cosa interesante porque te estoy dejando entrar a un totalmente desconocido a mi intimidad. Y entonces de pronto aparece detrás mi hijo y entonces, o sea, tienes una puerta abierta a mi familia y esa es una cosa que a lo mejor para nosotros, los marketers de pronto es, nos pasamos de A a B, pero de pronto para la gente sí era como un wow, 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 mi hijo está en cámara, ¿qué está pasando? O sea, yo hay aquí otros 40 desconocidos que está viendo a mi hijo, ¿no? Entonces, todos esos procesos emocionales son parte de lo que nosotros nos estuvimos concentrando muchísimo. Y justo cómo podemos trabajar con esos entornos que hoy no estaban diseñados para generar compra ni para generar marketing, ¿no? Estaban diseñados para albergar una intimidad y de cierta manera tener una videollamada. Bueno, hoy ustedes en mi casa dicen, a este tipo le gustan las plantas y le gusta tal y estaba loco por los post-its. Y eso es parte de cuando yo abro la puerta y justo cuando yo se le estoy abriendo a una marca a través de un evento digital, por mucho que yo sea un influencer o yo sea un target que ya tiene cierta relación, es una puerta importante. Entonces, la emocionalidad que hay detrás de todas estas acciones es lo que me parece que para mí es muy relevante ir teniendo cuidado de eso, no solo como ir saltando los obstáculos, no, ya no están en la tienda, ahora están en casa, vamos a la casa, sino que cada uno de estos obstáculos, por así llamarlos, que hoy tenemos, tiene una emocionalidad implícita del consumidor que deberíamos estar considerando, porque si no, entonces el efecto es totalmente el contrario. Y entonces tengo esta marca invasiva que se metió a mi casa de manera muy rara. Entonces, o tengo esta persona de extraña que está tratando de no sé, acortar la sana distancia. Entonces,
la parte emocional es sumamente relevante. Siempre lo ha sido, pero en esta época y con todo lo que hacemos a través de la sección de tele, sin duda es muy valioso que pongamos atención a cada uno de esos detalles y a cómo cada uno de los detalles que estamos manejando contribuyen a esa emocionalidad. Perfecto, pues gracias. Mauro, pasamos a la segunda pregunta. Estaba enfocado un poco más con el tema de todo lo que son los eventos. Un 95% de los especialistas en event marketing planean invertir en eventos virtuales en el futuro, de acuerdo con datos del 2020. Creo que la parte también de eventos pues, toma una parte significativa en este contexto actual y más por la presencia o lo que mencionamos al principio que tienen las marcas. Con la pregunta aquí sería, con el impulso de la digitalización a lo largo del 2020 y el ansia de regresar a la nueva normalidad, ¿qué realidades esperan se materialicen en los eventos físicos digitales en el transcurso del 2021? Leandro, si quieres, vamos contigo. Sí, yo creo que en mi comentario anterior hablé mucho de cómo serían las acciones físicas, ¿no? Yo creo que hay un desafío en traducir, ¿no? También los eventos digitales, los incentivos digitales, las recompensas. Eso es como muy relevante. Algo que hemos encontrado es descubrir experiencias que podamos llegar, como decía Mauro, a un nuevo entorno, ¿sí? En un evento digital, si bien la persona puede acceder vía remota y no tiene que trasladarse y llegar a un venue físico, también es importante hacerle llegar una experiencia para que pueda participar del evento. Creo que no es solamente sumarlos tal vez a una videollamada. Algo que hemos hecho que nos dio mucho resultado, hemos generado como algunos kits temáticos para que la persona pueda, para que este consumidor, este shopper, pueda jugar desde su casa, desde ese nuevo entorno, con este kit que enviamos, por ejemplo, una cata de vinos, una cata de café, donde después participa un barista o un sommelier, donde hay parte de educación, entretenimiento y se deja algún material físico. Entonces, siempre terminamos en esta mixtura digital, nunca lo hacemos como puro 100% digital. Creo que es muy importante embeber al consumidor en esa experiencia, que de acuerdo a la temática, a la experiencia que se quiere reforzar, al mensaje de la marca, acompañar también con algún envío, ¿no? a este entorno, a la casa, a la oficina, donde esté la persona accediendo a este evento digital, para que pueda participar, ¿no? Y que todos reciban algo, que pareciera que estamos juntos, ¿no? Porque me llegó lo mismo, estoy haciendo el unboxing, estoy viendo cómo los demás que están a distancia participando están haciendo lo mismo que yo, tienen lo mismo en las manos, pueden sentir el mismo aroma, la misma textura. Entonces nos ponemos a jugar a distancia, pero emulando de alguna manera como si estuviéramos juntos, porque estamos tal vez percibiendo el mismo sabor, el mismo gusto, el mismo aroma, con el tacto, ¿no? Entonces, recuerdo este comentario que decía Mauro, volver a las bases, ¿no? Entonces, vuelvo a estas bases sensoriales, tal vez, donde puede haber mucha más profundidad en un evento digital, ¿no? Sabemos que en el punto de venta o en los espacios tradicionales la cantidad de estímulos es muy fuerte, entonces poder concentrarte y profundizar en un solo estímulo es mucho más difícil porque son más fugaces, más etéreos. Pasás de una degustación a la otra, te dan de probar un cereal, un whisky y luego, no sé, un jabón para las manos. Entonces ya no sabes lo que estás tocando, sintiendo, oliendo, probando, ¿no? Entonces también tenemos un espacio de intimidad distinta, donde la concentración es mucho más dirigida, mucho más enfocada, porque están prestándote atención en ese momento solamente a ti, con mucho menos estímulos distractores. Por eso también creo que el desafío para nosotros como agencias y para las marcas es ser relevante, ¿sí? Si voy a enviar comunicación, si voy a tomar tu tiempo en este entorno en el que estás, te voy a pedir esa atención única para mí, el mensaje que te tengo que hacer llegar, la experiencia que te tengo que hacer llegar, tiene que ser mucho más relevante porque estoy tomando tu tiempo y no estoy tomando tu tiempo de recorrido en góndola o tu tiempo de participación en algo que tú llegaste, ¿no? Estoy tomando un tiempo que podría ser un tiempo personal o laboral que estoy ocupando
para ser relevante y hacerte llegar mi mensaje. Entonces, hay una responsabilidad mucho mayor en qué hago con ese tiempo que el consumidor me está prestando, ¿sí? ¿Qué le voy a dejar como educación, como entretenimiento, como valor, como experiencia? ¿Qué voy a destacar y cómo voy a ser relevante para él? Porque si consigo ese tiempo, consigo ese espacio y no genero una experiencia memorable, probablemente ese cliente, ese shopper, ese consumidor tenga menos interés en una próxima invitación cuando quiera otra vez ocupar su tiempo y meterme en su entorno. Entonces, estoy tomando un espacio en el que no tenía derecho a participar, estoy tomando un tiempo que la persona podría destinar a otra cosa. Entonces, hay un desafío de relevancia en el mensaje y qué voy a hacer con el tiempo que me destina ese consumidor. Yo creo que esto va a ser un desafío clave y que hay que ir mejorándolo constantemente. Perfecto, Leandro. Muchas gracias. Mauro, ¿cuál es tu opinión ante este punto? Sí, sumando lo que dice Leandro, hay cosas bien interesantes que, o sea, desde justo lo que hablábamos de adaptar, o sea, por un lado, o sea, la adaptabilidad de los equipos creativos va a ser muy relevante. Lo que entender muy bien que justo el entorno es distinto, entonces hoy lo que debía ser un cóctel, más bien hoy se convierte en una pijamada, porque todos estamos desde casa y entonces cambiamos el horario y entonces las ideas que eran típicas ya del manual de BTL de, este tipo de marca, hagamos un brunch, no sé qué, en tal venue, no sé qué, bla, bla, hoy se puede convertir en esta pijamada a distancia, bla, etcétera, y en un horario distinto, y eso también va construyendo cosas interesantes. Yo creo que, por otro lado, esto para mí es relevante en el sentido de que hoy parte de la plataforma no depende de ti, sino que hay una parte de la plataforma que pone el consumidor y eso lleva a un reto importante. Tal vez cuando trabajas con un nivel económico de cierto nivel, dices, pues está fácil porque pues a ver, todos tienen un internet estable, todos tienen una buena plataforma sobre la cual trabajar, un buen dispositivo sobre el cual nos vamos a conectar, etcétera. Pero no es el caso de todos los niveles económicos. Entonces, por ejemplo, cuando tú ponías el 100% de la plataforma, tenías el 100% el control de la experiencia. Y hoy hay retos en los que, sobre todo en estos elementos híbridos o elementos digitales, donde hay una gran parte donde la plataforma la pone el mismo consumidor o el mismo participante. Entonces, tienes que estar todo el tiempo como considerando qué va a pasar si sucede esto, si sucede aquello. Y las eventualidades que hay, pues van mucho más allá de las que estábamos acostumbrados a prever, ¿no? En los diferentes eventos. Y hoy, a ver, podemos planear eventos increíbles para gente que tenga 100 megas de ancho de internet en su casa, pero ¿cuál es la realidad de mi consumidor con respecto a eso? ¿Cuál es el dispositivo sobre el cual se van a conectar? O sea, lo hemos visto hoy, por ejemplo, con la educación pública en general. O sea, bueno, todos nos mudamos a la educación digital y luego tienes a los niños afuera del McDonald's tomando clases en un teléfono porque no tienen internet en su casa. Entonces son la clase de cosas que hoy deberíamos estarnos preguntando. No es la realidad de todos los niveles económicos, pero eso definitivamente nos representa una barrera importante con respecto a con quién vamos a poder conectar y con quién no. Y entonces son la clase de cosas que hoy deberíamos de estar preguntándonos. Y otra de las cosas que me parece que las realidades con las que tenemos que trabajar es que mucho de lo que yo daba a los eventos eran estas matrices de opinión. Cuando yo empezaba a tener una buena experiencia, se empezaba a construir esta matriz de opinión en la que todos los participantes empezaban a hablar entre sí y empezaban como a construir en sí mismo esta memorabilidad del evento de manera poderosa, ¿no? O sea, nosotros 4 estamos en este cóctel y decimos, qué increíble la decoración, o mira qué bien hicieron esto, qué gran cosa, sí, me encanta la marca, etcétera. Hoy, por ejemplo, un evento digital donde todo está disperso, si bien podemos participar a través del chat, no tiene esta misma inmediatez donde se va construyendo esta matriz de opinión. Y entonces eso se vuelve, también es uno de los retos importantes que tenemos que estar como mapeando a la hora de tener esos eventos físicos o digitales o este tipo de experiencias. Entonces, algo con lo que nosotros hemos estado enfrentándonos y hemos estado haciendo algunas exploraciones es con cómo le vamos a permitir a los participantes tener esta interacción más inmediata entre ellos, ¿no? Y más allá de un chat. O sea, lo que decía Leandro, o sea, hoy todos estamos oliendo el café al mismo tiempo, todos lo recibimos en casa y abrimos la caja, nos están enseñando cómo prepararnos nuestro capuchino, etcétera. Y estamos oliendo, pero hay una parte del feedback de los otros que es muy importante y hoy para nosotros ha sido, bueno, hemos hecho como algunas exploraciones ahí, o sea, ¿qué pasa si yo levanto la bandera cuando me gusta? Y entonces todos lo ven rápido y entonces veo a todo el mundo levantando la mano y entonces empiezo a ver
muchas ventanitas con la gente levantando la mano. O sea, parecieran que son cosas muy pequeñas, pero tienen que ver con la necesidad de que tengamos feedback de los otros. Y otra vez, el pensar en esos pequeños detalles, más allá de sobre qué plataforma digital, no sé qué, eso también es sumamente importante, pero lo otro también, porque yo puedo montarme sobre la mejor plataforma de webinar para hacer mi experiencia digital de marca, etcétera, y hay una parte que puedo perder si no empiezo a considerar cuál es la emocionalidad que hay detrás. Entonces, justo me parece que esos son dos de los retos importantes que hay por ahí, cómo mantener la interacción entre los participantes. Y cuando hablamos de un evento híbrido, híjole, eso es todavía más complicado porque la verdad es que la gente presencial tiende a alienar a la gente que está en digital, por ejemplo, o virtualmente. O sea, lo hemos visto todos, ¿sabes? Todos hemos hecho una videollamada familiar y cuando todos estamos en la videollamada, pues funciona perfecto, pero cuando la mitad estamos en el lugar y la otra, y hay 2, 3 que están conectados desde el iPad, pues entonces no funciona exactamente igual. Regularmente, a ver, los 20 minutos, tal vez una hora, termina desconectándose y ya pues, estuvo para tenerlo ahí, pero no le das la misma atención. Entonces, ese tipo de interacciones es algo que todavía culturalmente tenemos que pulir muchísimo para que después poder implementarlo en nuestros eventos. Pero si hoy le exigimos a la gente algo que no puede hacer ni con su familia, que lo haga con nuestra marca, la verdad es que le estamos pidiendo demasiado a nuestro consumidor. Entonces, para mí, esas dos implicaciones son importantes. La barrera de la plataforma, o sea, la infraestructura de la cual no controlamos, que es la infraestructura que puede llegar a tener el consumidor o el participante en nuestra experiencia, y por otro lado, la interacción entre los participantes, que me parece que es una cosa muy importante. Muchas gracias. Pues bueno, para cerrar ya con la última pregunta, ¿cuáles son los retos que presenta la industria para el 2021? Ante todos estos, las tendencias que hemos hablado ahorita sobre los temas pues, más importantes y relevantes para el consumidor, que están obviamente el tema de salud, hablamos de un consumidor un poco más extendido. ¿Cuáles son los retos que enfrentan para el 2021? Bien, Liz, creo que inicialmente tenemos que terminar de aprender cuál va a ser el cambio de hábito, porque todavía no lo sabemos muy bien. Hoy esto está como en transición. Como decía Mauro, hay gente que se animó a hacer el super online que nunca lo había hecho. Entonces luego, digo, supongamos que se vuelven a abrir las posibilidades anteriores, ¿no? Y que tenemos como un escenario más parecido al pre-pandemia. La gente ya aprendió una nueva forma de comprar, una nueva forma de comunicarse, de interactuar. Entonces, yo creo que todavía no conocemos en detalle el impacto de la reconfiguración de los hábitos del consumidor. Entonces, va a ser muy importante aprender cómo estos hábitos, cómo este comportamiento de consumo, de compra, va a ser afectado. Yo estaría como muy pendiente de estos cambios, ¿no? A nivel research, a nivel entendimiento del comportamiento del consumidor, para tener en cuenta esto en las estrategias de comunicación y de marketing que queramos implementar. Entonces, como primer punto es monitorear muy de cerca este cambio de hábito en los consumidores, cómo el consumidor se va a reconfigurar, cómo va a convivir con más posibilidades. ¿Sí? Esto tal vez, esta forma de comercio, esta forma de compra, tal vez estaba más apegada a un segmento, ¿no? De los consumidores. Hoy es mucho más masivo estas oportunidades, estas posibilidades, esta obligación a explorar cosas nuevas, ¿no? Por razones de salud, de seguridad, porque otros lo hacen, ¿no? Está generando cambios y pruebas. Yo creo que hoy el consumidor sigue probando, sigue testeando, sigue aprendiendo, entonces esto va de alguna manera seguramente impactar en los hábitos de consumo. Entonces, creo clave poder monitorear esos hábitos y tener en cuenta que esto no es una foto, que esto no es estático, que esto evoluciona. Entonces, ese seguimiento al comportamiento de consumo es muy, muy relevante. Otro punto relacionado tal vez a los costos, a la economía, a la recuperación, ¿no? Con diferentes actores. Las marcas van a tener que también buscar una recuperación. Vimos también un impulso muy importante en esta temporada de Buen Fin. Hay muchas marcas que no han logrado en el segundo o tercer trimestre del año sus cuotas de ventas, sus objetivos de sell-out, de rotación de inventario. Entonces,
esa apuesta se va corriendo, esa necesidad de venta se va corriendo y se van reconfirmando las inversiones para la recuperación. Hoy leí un dato muy alentador del ANTAD, por ejemplo, hoy temprano por la mañana, que ya muestra en octubre el primer mes de recuperación, ¿no? Habíamos tenido como mucha caída, pero comparado contra el 2019, es el primer mes dentro de la pandemia donde ya tenemos una comparación positiva versus el año calendario anterior. Entonces, esto es también una noticia como muy positiva en términos de consumo. Obviamente, las instituciones públicas gubernamentales son un actor importante, ¿no? Con las ayudas económicas, con la inversión, para seguir apuntalando el consumo. Entonces, tenemos un actor que son las marcas que van a buscar recuperación. Vamos a entender cuáles son los esfuerzos de inversión para el 2021, cómo va a ser las políticas de las instituciones mexicanas respecto a este apuntalamiento, acompañamiento de la recuperación económica en el país, ¿sí? Y nosotros como agencia también vamos a tener un desafío, cómo ser más eficiente en costos. La verdad que algo que nos ha pasado este año fue trabajar hombro a hombro con las marcas, acompañando, piloteando estos servicios nuevos, estas cosas que llamamos de early adopters, ¿no? De estas campañas físico-digitales que eran nuevas, los clientes apostaban, nosotros también apostamos junto con los clientes, acompañándolos, y creo que tenemos que replantearnos nuestras estructuras de costos y ser mucho más eficientes. Necesitamos conservar el empleo, necesitamos justamente dar trabajo a nuestros equipos, mover la economía. Entonces creo que es importante ser atractivo y eficiente en costos para acompañar la recuperación, ¿sí? Para que no sea imposible hacer una inversión, para que una marca no deje de invertir y eso implique, ¿no?, en la reducción de puestos de trabajo porque el presupuesto no da, no cuadra. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo en conjunto, marcas y agencias, para seguir implementando acciones de marketing, para seguir conservando el empleo. Entonces, creo que resumiría en dos estos desafíos, ¿no? El tema del nuevo hábito y el comportamiento de los consumidores y cómo todos juntos trabajamos para la recuperación económica. Agencias, marcas e instituciones públicas, ¿no? Cómo apuntalamos esta recuperación. Otro dato, más allá del positivo que leía de ANTAD en la mañana, no sé si todos saben, pero fue el Singles Day, que es el evento digital más importante en China, y tuvo una facturación de 72 mil millones de dólares, fue un récord. Entonces, digo, también en otras partes del mundo se muestra que sí hay avidez por seguir consumiendo, no hay una retracción tan fuerte, tal vez fue momentáneo y estamos en una etapa ya de subida, de recuperación, con una curva con pendiente positiva. Entonces tenemos que aprovechar también este momentum. Creo que también fue muy acertada esta edición del Buen Fin extendido, ¿no? Para controlar la afluencia de público y dar más tiempo a los consumidores para aprovechar las propuestas de valor de las marcas, las ofertas, las promociones. Entonces, pero sí es muy importante que todos participemos y apoyemos esta recuperación económica que todos necesitamos. Perfecto, Leandro. Muchas gracias. Mauro, ¿qué opinas tú sobre cuáles van a ser los retos para la industria? Sin duda, como El dice próximo Leandro, año. hay un montón de cosas por hacer y muchas por descubrir, porque como decía Leandro, esto no ha acabado de pasar. Pero yo creo que un buen norte va a ser mantener al consumidor al centro, sobre todo con estas proyecciones de recuperación que empiezan a aparecer. Para mí el principal peligro es entonces decir, claro, ahorita me recupero todo lo que no vendí en el año, ¿no? O ahorita hago todas las activaciones que no hice en el año. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede? Que ha sido un año complicado. Y cuando, para todos, no solo para las agencias, no solo para las marcas, ha sido un año complicado para todos. O sea, hay gente que este año perdió a sus familiares. Y el hecho de yo salir con un mensaje de decir, es tiempo de estar en familia, ven y compra. O sea, hay que tener mucho cuidado con la sensibilidad que hay para este año. Y entonces, por eso, para mí, el gran reto va a ser no dejarnos ir por este gran, digamos, rush de vamos a recuperarnos ya, vamos, y perder de vista la sensibilidad que merecen nuestros consumidores. Y entonces empezar a
bombardearlos con mensajes que no son los que quieren escuchar, empezar a aparecer en lugares donde no nos quieren ver o donde no nos invitaron. Ese para mí es el gran reto. Porque probablemente la hambre de recuperación puede estar ahí y sin duda lo necesitamos hacer, o sea, necesitamos todos, como decía Leandro, conservar nuestros empleos, pero hay una parte sensible ahí. De hecho, por ejemplo, nosotros ahorita estamos por lanzar nuestro paper sobre holidays y justo una de las cosas importantes que analizamos es qué pasa con los mensajes típicos que solemos decir y qué impacto van a tener hoy sobre el consumidor, un consumidor que tal vez este año se quedó sin empleo, que tal vez este año tiene meses de no ver a tal o cual porque se tuvo que confinar. Entonces, al final del día, para mí, digo, si bien hay muchas cosas, hay implicaciones como lo que decía Leandro, de los costos, de cómo esto ha generado, orquestar equipos que antes no hablábamos hoy mucho de los proyectos híbridos, y eso hoy implica, por ejemplo, de una logística entre un equipo que antes era 100% digital y otro equipo que antes era 100% BTL y ponerlos a trabajar en conjunto. Y eso ha sido todo un reto operativo importante, por ejemplo, para nosotros en 14 días. Pero sin duda para mí el mayor reto está en no perder de vista que el consumidor está al centro y la emocionalidad del consumidor es el driver. Hoy somos percibidos como una marca insensible o que solo quiere vender o inoportuna y eso nos puede costar mucho más que tener una curva de recuperación saludable. Entonces, al final del día, yo diría esto, que es el mayor reto que hoy tenemos como compañías y sobre todo nosotros como agencias, porque pues mucho de nuestra parte sí es impulsar a nuestras marcas, pero a veces también va a ser regularlas. Y decir, mi recomendación para ti es, aquí espérate, o no salgas a decir eso, ¿no? Puede tener esas 3 o 4 implicaciones o interpretaciones. Entonces, para mí ese es el reto más importante. Perfecto, Mauro, muchas gracias. Pues para cerrar, si quieren, pasamos a preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas por aquí en el chat y si quieren ir agregando más preguntas al canal para que las respondamos. Tengo una pregunta aquí de José Manuel que dice, nueva reforma a la ley del trabajo que está proponiendo el gobierno federal y que hoy mostró el presidente de la República. Esto me imagino, en relación a todo lo de outsourcing. ¿Cuál será la postura de la MAPRO? Hola, No sé si quieren comentar algo al respecto. claro, hola José Manuel. Y justo ahí tengo el PDF de la reforma en materia de subcontratación que fue presentada hoy día. Creo que inicialmente una de las primeras acciones a tomar es muy importante poder diferenciar lo que es un servicio de marketing, un servicio de agencia versus una subcontratación. A veces las instituciones públicas o los gobiernos cuando lanzan una norma así son normas muy generales que abarcan a muchas industrias y se pierde de vista el detalle específico del objeto de negocio de actores como nosotros que proveemos un montón de personal al punto de venta y somos un músculo de miles y miles, decenas de miles de trabajadores que prestan servicios en tienda dentro de un servicio de marketing. Entonces, creo que sería muy importante trabajar en la diferenciación de los servicios. Nosotros, creo que la mayoría de las agencias no prestamos un servicio de subcontratación pura, sino que es un servicio de marketing integral, donde parte de la entrega de servicio incluye personal. Creo que hay una responsabilidad, un desafío de trabajar en esta diferenciación. No soy vocero oficial de la MAPRO, digo, somos parte de la MAPRO, pero no soy un vocero para responder en nombre pero creo que es muy importante la comunicación y la unión de este aspecto. Creo que la misión de toda asociación, ¿no? De cualquier industria, permite generar una fuerza colectiva que pueda hacer llegar un mensaje con mucha más asertividad que si uno lo hace de manera individual. Entonces creo que es muy importante sentar bases, compartir opiniones, unir un mensaje, generar un mensaje único y poder trasladarlo al organismo correspondiente, ¿sí? No creo que sea algo simple de resolver, no creo que se pueda definir de manera rápida, va a requerir esfuerzo y trabajo en conjunto. Creo que la clave es la unión, un mensaje unificado, un mensaje común y una diferenciación de nuestros servicios. Yo no me siento con la etiqueta
de subcontratación de personal. Sinceramente no es el negocio, no es el objeto social que tenemos como compañía. Entonces, creo que esto va a ser importante revisarlo en conjunto con la asociación. Gracias, Leandro. Otra pregunta que tenemos por aquí de Cristian Damas dice, ¿cuáles serán los nuevos KPIs a medir con la función de BTL y digital en esta nueva era post-COVID? Leandro, Mauro, no sé si algunos... Mauro. Pues aquí yo creo que igual, a ver, tendrá que seguir siendo la base de los KPIs que nosotros tenemos, que siempre van a ser conversión, alcance, empatía. Digo, estoy usando como términos muy generales, ya dependiendo de plataformas o demás, puede tener un nombre u otro. Pero yo creo que para mí tenemos que establecer cuáles son las estrategias que está siguiendo cada una de las marcas, ¿no? O sea, más allá de decir qué podemos medir desde lo que estamos haciendo, porque podemos medir un montón de cosas, sobre todo en digital podemos medir un montón de cosas, y de hecho para BTL ya empezaban a hacer cosas muy interesantes. De hecho, les recomiendo que se den la vuelta ahí por las cosas que están haciendo el Interface Customer Laboratory, cosas muy interesantes con respecto a cuáles son los flujos de la gente en los puntos de venta, y cuáles son los mapas de calor que hacen con respecto a dónde se detiene el consumidor, su mirada, etcétera. Y entonces eso, por ejemplo, nos está dando unos KPIs sumamente específicos y bastante buenos. Pero yo diría ahí más bien volvamos a las estrategias de cada una de nuestras marcas y veamos, más allá de qué podemos medir, qué necesitamos medir. O sea, esta marca necesita construir disponibilidad mental, necesita que la gente la conozca, midamos alcance, ¿no? Y midamos impactos, y midamos cuánta gente ha participado, y midamos a cuánta gente conectamos, y etcétera, ¿no? Necesitamos generar un poco más sales activation. Bueno, entonces midamos conversión. Volvamos a las estrategias de las marcas, porque si vamos buscando métricas por tenerlas, pues vamos a poder tener un montón, pero ¿cuántas de esas nos van a ser útiles? Y acuérdense que mucha data siempre suena bien, pero la verdad es que la data, para que nos sirva, hay que leerla y hay que convertirla en inteligencia. Entonces, al final del día, pues no se trata solo de llenarnos de un montón de datos, se trata de tener los datos correctos para tomar las decisiones correctas. Gracias, Mauro. Oscar Toledo nos dice, creo que las personas ya están cansadas un poco del tema virtual. ¿Qué otros escenarios se ven viables para poder generar experiencias de marca más allá de una pantalla? Bien, Oscar, yo acá creo que la clave es integración, digital, digital. Tenemos que dejar de que la persona sienta si es físico o virtual, que ya no sepa, ¿no? O sea, hace muy poco me llegó una acción de marketing directo, que uno tal vez de las carreras de marketing, ¿no? Los que estudiamos en los 2000, ya el marketing directo casi que ya era obsoleto, ¿no? Se usaba para muy pocos segmentos. Hoy podemos recuperar el marketing directo y generar sorpresa, emoción, misterio, ¿no? Poder conectar emocionalmente de una forma súper divertida con los consumidores. Creo que el juego es este pivot que yo mencionaba antes, físico, digital, el cliente, el shopper ya no sabe dónde está. Parte de la experiencia física, parte toca, parte ve, parte es pantalla, parte es material presencial. Hay que jugar y moverlo. Obviamente, constantemente experiencias virtuales, solo virtuales, agotan, cansan, es monótono, es repetitivo, ¿no? Es más horas conectado a la pantalla, horas trabajando, horas hablando con mi familia y horas recibiendo contenido, ¿no? Termina siendo como la misma actividad para el consumidor. Tenemos que jugar y salir de ahí. Tiene que ser hasta confuso, qué parte física, qué parte digital. Me das tantas opciones, me haces cambiar tanto de modelo, tanto de mundo, que ya no sé dónde estoy. Me parece que ahí podemos generar un atractivo mucho más interesante que hacer algo puro. Creo que las estrategias aisladas, disociadas o puras pierden relevancia y que gana mucho foco la integración. Mi recomendación es integrar y ser digital. Gracias, Leandro. Y bueno, vamos a la última pregunta. Robert nos dice, ¿es la parte sensorial y de experiencia storytelling para realizar estrategias digitales en BTL presencial e incursionar en redes sociales y comunicación de la salud para que el público y el cliente se sientan cómodos? Mi mensaje acá, Robert, el contacto humano no puede ser superado por nada. Entonces, este mensaje de experiencia storytelling creo que es clave. El contacto humano sigue siendo lo mejor
y además como seres humanos queremos socializar, queremos ser queridos, queremos hablar con alguien, queremos estar en contacto. Entonces, independientemente de lo que le agreguemos como capas, ya sea por temas, como hablábamos antes, de seguridad o de experiencia digital o digital, el contacto humano y la conexión humana es insuperable. Entonces, ese sería mi base de creación para esto. Sí, de acuerdo. O sea, la verdad es que simplemente el hecho de por qué hoy el storytelling se volvió una herramienta tan poderosa para lo que hacemos, porque trata sobre personas. Acuérdense que como seres humanos somos súper egocéntricos y queremos saber más sobre mí. Y la verdad es que más allá de si es BTL digital, o sea, la gente quiere oír sobre ellos. No sobre ti, ni sobre tu marca, ni sobre tu producto. Quiero saber más de mí. La vida entera es una exploración sobre quién soy yo. Y entonces al final del día, pues entonces sí, o sea, en medida de que yo tenga contacto con otras personas, que yo pueda aprender algo más de mí, que pueda conocerme un poquito más, que pueda escucharme, que pueda verme desde otro ángulo, voy a tener algo que pueda funcionar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tenemos un montón de herramientas digitales, presenciales, físicas, que pueden ser muy interesantes. Perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo, si no vieron el webinar completo, lo pueden ver en unos días en el sitio de Informa BTL. Gracias, Leandro, gracias, Mauro, y pues nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Bye, Hasta hasta luego, luego. bye. Bye.